acompaña en esta jornada Miguel Vázquez. Bueno, lo recuerdo en las aulas universitarias, jovencito él, y ya nos daba las orientaciones y las preocupaciones de la comunicación estratégica, ¿no? Él ahora es un asesor, es un experto, diría yo, un hombre humilde, pues fíjese nomás que ya tiene un doctorado y parece que comunicando que siempre le apasionó a Miguel Vázquez y que ha cumplido roles en diversas instituciones del país. Para hablar justamente de esta comunicación estratégica, ¿cómo la manejó el gobierno? ¿Lo hizo bien? ¿Lo hizo mal en esta emergencia que vivimos en el país? Para ello, justamente lo hemos invitado a Miguel Vázquez y gracias por aceptar esta invitación. Saludo a Paulina Kinga de Radio Comandante, a Javier Vidal de Radio La Jungla, a Ángel Arregui de Loreto TV, quienes saludan a Nelson Muñoz de Radio Musical. Miguel, muy buena tarde a los tiempos, pero maestro, estamos dispuestos ya a empezar con usted, por favor, estamos atentos. Bienvenido, Miguel, una muy buena tarde. Orellana le saluda. Gracias, Nelson, Paulina y a todos los colegas que se integran en esta transmisión. Qué inteligente realmente juntarse. Esa es la forma, trabajar en equipo. Y bueno, respecto de las inquietudes ciudadanas y especialmente de lo que Nelson acaba de señalar, absolutamente afirmo que la comunicación en el gobierno se encuentra en terapia intensiva. ¿Y en qué me baso a ello? A toda una suerte de prueba, error, causa, efecto, es decir, un sinnúmero de situaciones de comunicación que se han dado, un exceso de cadenas nacionales, sin existir una vocería única. Teníamos primero al presidente, luego al vicepresidente, luego a la exministra Andramuño, luego tenemos a la secretaria de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, luego aparece el ministro Ceballos, luego su subsecretario, luego María Paula Romo, es decir, es un trabalenguas de voceros cuando lo que se hace en el mundo es tener uno solo, creíble, confiable y que sea el que maneje toda la comunicación. Porque no estamos en crisis, y eso hay que ser claro. Respeto mucho los criterios de algunos expertos que dicen que estamos en crisis. No, estamos en emergencia. Y la emergencia involucra un trabajo y una gestión mucho más amplia y especialmente más estratégica. Miguel, ya que dices el tema de tantas cadenas, algo que siempre se ha debatido es que no por inundar, si es posible, con información, tú llegues a tener el efecto que quieres. Y bueno, el tema de la aguja hipodérmica, rápido más, es como cuando usted tiene un vaso de agua y le comienza a poner demasiada agua, va a pasar un momento que se rebosa, ¿verdad? Entonces, lo mismo ha acontecido, demasiada información que finalmente creo que a la ciudadanía no nos quedó nada porque como que fuimos desechando, ¿no? Hasta por salud mental, digo yo, Miguel. Claro, se produce un bloqueo, porque mira, cuando hay un exceso de información, los técnicos lo llamamos de infoxicación. Es como intoxicarse. Nos intoxicaron de información con una estrategia que creo que fue mal hecha, si la hubo, pero es en base al miedo. O sea, nos metieron miedo. Cuidado, no salgas, te enfermo. El miedo no es un buen consejero o un buen manejo en una emergencia sanitaria. Entonces, cuando no hay estrategia, ¿qué sucede? Empiezan a hacer acciones sin ningún orden, sin ningún sentido, sino a criterio de la autoridad que en ese momento se encuentra de turno. Y obviamente la ciudadanía, ¿qué pasa? Le llega una cadena, luego otra cadena, otra información, un ministro desmiente al otro, etcétera. Entonces la gente se bloquea y empieza a buscar información por otras vías. Y ahí es donde entran las redes sociales o los, comillas, expertos que empiezan a informar. El gobierno no ha trabajado en una política clara de información. Tenemos acciones erráticas y eso es lo que le resta credibilidad. Médicos sin temas de bioseguridad, militares contagiados, policías contagiados, es decir, quienes deben estar protegidos son los más expuestos. Quiero citar como un caso, y que bien lo hiciste, Nelson, en el tema del vaso, pero yo quiero ir a algo, confianza, es lo que nos ha fallado. Es como cuando yo voy a la tienda, a la señora de la esquina de la tienda y le digo, señora, por favor, fíeme arroz, azúcar, fideo, porque necesito pasar la emergencia con mi familia y ya le pago en cuanto salga. La señora dice, ¿es creíble? ¿No es creíble? ¿Es confiable? ¿O capaz que pierdo y ya no veo más mi inversión? Eso es lo que no hizo el gobierno y lo que no han hecho muchas autoridades. Yo recomiendo a los GATS trabajar en la confianza con su ciudadanía, porque el diálogo es una de las herramientas. ¿Pero en base a qué? Información técnica de expertos que le den información clara, precisa y una buena gestión de comunicación. Los dos brazos ejecutores que cualquier estado que podemos ir conversando y poner como ejemplo han ejecutado y les ha ido muy bien. Ahora, Miguel, rápidamente, ya que tocaste un tema importante, ¿qué pasa cuando hay ausencia de la autoridad que tiene que asumir la vocería? Pues, y no tenemos, por algún motivo no la tenemos, no nos asoma
presidente del COE provincial, no nos asoma gobierno provincial, me refiero a la autoridad máxima, no nos asoma quizás también otro alcalde por allí. ¿Qué pasa con eso? ¿Genera o no un desfase y que la ciudadanía como que sienta que no tiene a dónde ir? Porque quien debe decirle las cosas, como decimos en la costa, de una, el que toma las decisiones, no asoma y lo hace a través de terceras personas, y eso como que genera allí algo que baja o que resta la credibilidad y la confianza del pueblo hacia su autoridad. Miren, y algo importante que deberían los alcaldes en este momento, porque como el gobierno delegó la responsabilidad a los COEs, a los GAT municipales, deberían tener claro, estamos tratando con seres humanos, vidas, principio básico, instinto de supervivencia. Los ciudadanos, cuando no tienen información oficial del líder, lo buscan donde sea. Y ese donde sea, no por lo general son fuentes oficiales. Entonces, si hay un vacío de comunicación oficial y es un llamado a los alcaldes, por favor, si ustedes consideran que no tienen la capacidad, por cualquier circunstancia, porque es respetable de cada uno, para poder asumir y enfrentar la vocería, en este caso, deleguen a alguien que sí lo pueda hacer. Pero debe haber una persona capaz de emitir en forma oficial y muy clara los procesos, los mecanismos y todo lo que se refiere a la gestión que van a realizar los GATS municipales respecto de la emergencia sanitaria. Porque hay una fusión, mira, debe haber una suerte de fusión, comunicación de crisis, porque estamos en un momento crítico, se atenta a la vida, comunicación de riesgo, el riesgo de contagio, el riesgo del instinto de supervivencia y de que pueda hacer daño al otro. Comunicación institucional, una comunicación fortalecida por parte de las instituciones que entienda al ciudadano y que sea el diálogo su mecanismo y que se comunique con él, que lo conozca. Y además tenemos comunicación para el desarrollo, comunicación comunitaria, en donde, mira, debe saber comunicarse con los grupos. Somos un Estado pluriétnico, multinacional. Entonces debemos respetar esa idiosincrasia y saber comunicarnos con ellos. Y por supuesto, una comunicación electrónica o tecnológica para redes sociales. Entonces son varias esferas, es un paraguas muy grande, por eso es que la comunicación estratégica se basa en ellos y parte de mi teoría es la comunicación estratégica sustentable, en donde se le da el poder al ciudadano, a la persona que tiene un celular. Todos lo tenemos para ser comunicadores y ser ese enlace de gestión comunicacional para con sus conciudadanos. Miguel, Mi ¿cómo te va? estimada Pauli, Bienvenido y buenas tardes. mi estimada Pauli, me permites un segundito para darte paso y pedirle de favor al doctor que nos suba un poquito el volumen del micrófono, si es posible unos 5 puntitos más, de la computadora. ¿Está conectado usted a la computadora? Las aplicaciones, por favor, para subirle el volumen del micrófono, allí en la parte inferior derecha de la computadora, damos clic para subirle un poquito más el nivel del micrófono. No sé si ahí me escuchan más. No sé si ahí me escuchan. Sí. Creo que ahí mejor, ¿no? Pauli. Sí, mejoró. Miguel, bienvenido, buenas tardes. Hablamos de comunicación estratégica en diferentes ámbitos, sobre todo en el ámbito del Estado, del señor gobierno, como lo dicen por acá, pero también hay que tomar en consideración que hace mucha falta el tema de gestión, por ejemplo, en el tema de comunicación, en el área de interculturalidad, en el área de género, en el área de representación de jóvenes, de personas con algún tipo de discapacidad. Está faltando y hay falencias precisamente en este tipo de espacios que hoy en día son muy necesarios porque, como tú sabes, si no nos movemos con el tema de comunicación a cada uno de esos espacios, no estamos haciendo una comunicación al 100 y eso hace que incluso muchas veces, como lo decían, o lo decíamos extra micrófonos, se targiverse mucha de la comunicación que se da a conocer a través de los medios mismos. Así es, así es. Mira, son temas en los cuales no se integran y eso me preocupa a mí, o sea, creo que hay mucha gente entendió que esta es una oportunidad de marketing político y quieren hacer acciones de relumbrón mediático, cosa que es un error. Este momento hay que sumar esfuerzos, hay que integrar voluntades y el hecho de dejar grupos aparte, mira los conflictos que se escuchan a nivel de gobierno, de presidente, vicepresidente, que ministros, etcétera, esos egos, creo que yo sí considero que hay mucha testosterona en el gobierno en lugar de estrategia, ¿sí?
Tomemos ejemplos. Mira, yo quiero tomar uno de los ejemplos del mundo, Finlandia. Cojamos a Finlandia y tenemos a Sanna Marin. ¿Qué hizo Sanna Marin? 34 años, es la presidenta más joven del mundo, hizo todos los procesos que dicta la OMS y se alió con los influencers, con los jóvenes como ella. Se movió súper rápido y a través de ellos empezó a gestar la comunicación, ¿sí? Les dio opción. No vayamos a otro lado. Mira, Noruega, ¿sí? Tenemos a Erna Solberg. ¿Qué hizo ella? Cogió a los niños, se sentó con los niños y les dio una rueda de prensa sin engaños, sin mentiras, diciéndoles que está bien que tengan miedo. Y a través de los niños empieza proceso para con sus padres, para que se queden en el aislamiento y sigan los consejos. Y es, por favor, integren a todos los grupos de interés, es decir, a todos los conciudadanos, no solamente a los del área urbana, sino también a la ruralidad, a los jóvenes. Yo escuchaba en una visita que hicimos el día lunes al Cuyo, de una autoridad que decía, es que ahora tengo que concentrarme en la parte urbana, que las comunidades esperen por un desbordamiento de un río que tuvo. Por Dios, todos seres humanos, cada vida que se salve, cada persona que se evite contagiar, es un éxito. Y creo que deberíamos nosotros, en lugar de contabilizar los muertos, las personas que logramos evitar que se contagien y que se salven, una comunicación más positiva, buscar estrategias. La estrategia es importante, pero ojo, no hay una estrategia única. La estrategia depende de cada contexto social y cultural. Si yo puedo decir en este momento, hay que hacer empatía, puede quizá no funcione en Orellana o en Loreto, o quizá no funcione en Mejía. No, cada una tiene su contextualidad, pero ¿saben cuál es lo más importante? El respeto al otro, principio básico de estrategia. Estamos hablando de los entornos digitales, tú lo has dicho, estamos hablando de los influencers, estamos hablando del grupo millennial, que hoy se habla y se ha aperturado mucho esta temática, pero también es importante abordar que en este tipo de trabajo, o lo que tú mencionas, hablar de entornos digitales, de trabajo en redes sociales y de tener toda esa mancomunidad que debería existir, también hay ese pequeño grupo, digámoslo de esta manera, que han utilizado las redes, pero no en el tema comunicación, sino en el tema ya de hacer información de una manera en la que empieza el ataque, las noticias negativas, y eso alarma en un momento de emergencia. Bueno, en este momento la política está buscando su espacio. Estamos en año electoral y obviamente hay personas que no ven el interés ciudadano, sino por encima de eso ponen su marketing político o sus negocios, porque también hay que considerar eso. Entonces tenemos mucha información falsa y lo importante es saber discernir esa información falsa. Pero ¿por qué, Paulina, sucede esto? Única y simplemente cuando hay ausencia de información oficial, es decir, cuando quienes deben informar, los GAD, el gobierno, las prefecturas, los gobernadores, no lo hacen, pues aparece la información informal, el rumor es el rey. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No hay información clara oficial o hay demasiada información que no es valiosa, porque no estamos acusando al gobierno de que quizá no ha informado, no lo ha hecho con estrategia, no lo hizo pensando en la ciudadanía, ¿sí? Se extralimitó en sus cadenas, en sus atribuciones, delegó en ocasiones inclusive vocería a ciertos influencers, descontextualizando a otros. Entonces, esas erráticas decisiones es lo que obedece cuando no hay un sentido de pensar en el otro, en el ser humano, en el ciudadano, ¿sí? Como centro de acción. Inclusive hay editorialistas y escritos que dicen que existen dos países aquí. Uno, el país del gobierno, el cual nos muestra a través de las cadenas, a través de todas las emisiones, y otra, el país real, el que vivimos todos los días cuando salimos a la calle y vemos sus necesidades. Miguel, eso quiere decir que se ha sobredimensionado, por ejemplo, el exceso de uso de redes sociales en temas que no deberían haberlo hecho. Se ha excedido también el tema de comunicación, entre comillas, estratégica que supuestamente la está abordando el Estado ecuatoriano en el momento de emergencia. Como tú lo dijiste, no es crisis, es una emergencia, y también se está sobredimensionando el tema de lo que podría ser un aporte, pero no se lo está tomando a consideración en el campo de la comunicación. Completamente de acuerdo, Paulín. Y mira, coincido completamente contigo, porque ¿qué es lo que sucede? Es como cuando uno en la casa tiene el sueldo y no tienes una estrategia y dices, a ver, de este sueldo yo voy a destinar tanto para ahorro,
tanto para pagos, voy a destinar tanto para alimentación, para vestimenta, etcétera. Y eso es una estrategia, pensar a futuro, es decir, yo quiero ser empático con mi vida y de viejo no quiero ser pobre, por citar algo. Pero cuando no tengo una estrategia y cojo el sueldo y al otro día me farreo, me hago una fiesta, me como, me compro el auto que quiero, etcétera, no tengo una idea de qué pienso para mañana, ahí vienen los problemas. Y es lo que está sucediendo. No hay Miguel, estrategia clara. Por favor, Nelson. Miguel, realmente no es por falta de experiencia que al gobierno le está aconteciendo esto en el ámbito de la comunicación, porque recién en octubre del año pasado tuvimos pues un momento realmente complicadísimo para el país por las movilizaciones y allí ya jugaron un rol importante los medios digitales, incluso también las páginas falsas, etcétera, etcétera. Es decir, tenía ya una experiencia amarga para pero quizás no aprendieron esa experiencia y hoy están dando palo de ciego, podría ser una frase común para usarla, en algo que es tan fundamental, en algo que es trascendental, la forma en cómo comunico, informo a mis ciudadanos para que después no tengamos los problemas, que salgan primero videos por medios internacionales señalando la cantidad de muertos que había en las veredas de Guayaquil, pues, y para que después de eso finalmente las cifras muestran que eran ciertas, pues entonces todas estas cuestiones dejan al ciudadano allí como que con una gran duda y allí es cuando se produce una ruptura, creo yo, en ese canal de comunicación del ciudadano con el gobierno, que el ciudadano dice como que por aquí no me están informando lo que yo veo en la realidad y esto también acontece en el tema de las cifras que se venían dando y que se dan todavía. Un día te dicen tanto, después te dicen que han bajado, y en definitiva después te dicen que son PCR, que las pruebas rápidas, etcétera. Pero en la realidad, en la cotidianidad del ciudadano de a pie, sabe lo que está pasando en su territorio, pues si dice, caramba, no me cuadra lo que dice el señor presidente con lo que yo estoy viviendo. Entonces, realmente, digo yo, por falta de experiencia en ese tipo, al menos, ya tuvo octubre que debió haber puesto sobre la marcha, hacer correcciones en el tema de la comunicación estratégica. Mira, Nelson, es cierto. ¿Cuál es el principal problema? En octubre sí tuvimos una crisis y debió ser manejada como tal, caso que no sucedió. ¿Sí? Hoy tenemos emergencia. Pero ¿qué pasa? El gobierno sigue creyendo que el ecuatoriano, y con todo respeto para nosotros y todo, el ecuatoriano es tonto y lo pueden convencer. El peor error que tenemos en el manejo de una crisis o de una emergencia es mentir. Digámosle la verdad. ¿Por qué? Porque ahora con las nuevas tecnologías, tarde o temprano va a salir. Cuando hay riesgo, cuando hay emergencia, cuando hay crisis, alguien con un celular lo va a tomar. Y lo importante es salir, porque ¿qué evidenciamos a nivel internacional? Que CNN nos está ayudando a través de Fernando a evidenciar la realidad. Y mira, y los nuestros, entonces decimos, y nuestros periodistas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La política inunda, o se acuerda, o se mete en ciertos espacios, pero también deja en la indefección a muchos. Somos el primer país con la mayor cantidad de muertos, de periodistas muertos por COVID. 9 muertos. Imagínense, o sea, es decir, no tenemos una política de comunicación clara. 5 secretarios de comunicación del gobierno han pasado y ninguno ha apuntado. Hoy a Gustavo, a quien lo conozco y fue colega en las áreas universitarias, él habla de una línea, yo respeto mucho, pero lo primero que están hablando es que hay mucha información falsa, fake news, etcétera, y que eso hay que combatir. Yo digo, cojamos muchos ejemplos, el alcalde Yunde en Quito o Patricio Maldonado en Nabón. Ellos no están mintiendo, están mostrando lo que es y lo muestran en redes y las cosas lo dicen claro. Existen ejemplos. Miren, la comunicación no necesita mentir. Lo que necesitamos como comunicadores es comunicar en forma clara y bajo una estrategia definida lo que hace. Pero ¿qué hace el gobierno en comunicación para comunicar lo que hace en emergencia sanitaria? Esa es la gran pregunta. Entonces, no necesitamos campañas internacionales para que mejoren nuestra imagen, porque dice que nos han afectado la imagen. No hizo falta. El mejor relacionista pública para eso ha sido el mismo gobierno. Entonces, no inventemos cosas. Vayamos a lo que necesita. La gente necesita este momento recursos para salvar su vida. Necesitamos proteger a los ciudadanos. ¿A través de qué? Donaciones, a través de raciones, de alimentación. Entonces, vayamos a lo que necesita este momento el ecuatoriano y especialmente démosle el importante rol que tiene la comunicación y los periodistas. Porque miren, estos 4 medios juntos
Estamos hablando de que por lo menos tenemos una audiencia de unos 50, 60 mil personas que serán educadas y a través de ustedes y gracias a su trabajo, pues estarán informadas. ¿Y qué les decimos? Quédense en casa. Por favor, quédense en casa. Busquen los mecanismos adecuados para cuidarse. Porque vienen informaciones que nos asustan. 70% de la población va a ser contagiada y el 1% morirá. Hacen números, miles y picos de muertos, por Dios. Entonces, ese tipo de información es negativa. Lo positivo es que hay que decirle a la gente, por favor, quédense en casa, cuídese, coordine con sus amigos, use los elementos de seguridad. Ese es el rol fundamental del periodista y el periodismo y la comunicación. Doctor Vázquez, gracias. El Cantón Loreto les saluda. Ángela Regui a través de este espacio también. Como dijo Nelson Muñoz, creamos la plataforma, bueno, la plataforma ya existía. Creamos el enlace, creamos el espacio y de una u otra manera estamos tratando de hacerlo desde nuestra casa, desde el sitio donde ahora estamos precisamente, para usar los términos vulgares, desde aquí salimos al mundo entero. Y estamos de una u otra manera tratando de informar a la ciudadanía. Pero ¿qué pasa cuando se tergiversa la información? Si nosotros queremos hacer nuestro trabajo y queremos cumplir con nuestra obligación de informar a la ciudadanía y nos topamos en el día a día con las inquietudes de la ciudadanía y por allí les molesta a ciertas personas de que se les diga las cosas como son, y cuando eso pasa y cuando el periodista es así, se molestan porque aparentemente estamos desinformando a la ciudadanía. Nosotros estamos diciendo que la gente se quede, la gente permanezca en casa. Pero, ¿qué pasa? La gente no está haciendo caso, no está haciendo conciencia, que es lo que sucede. Y por ahí dicen que el periodista es el que, a través del comentario que hizo tal persona, influye para que la gente salga. Antes no se veía niños y ahora hay niños. Después de lo que dijo el periodista, hay niños en la calle, hay niños, hay gente saliendo a la calle. Esto no solo sucede aquí. He visto una publicación en El Comercio. Mucha gente está desobedeciendo y está haciendo caso. ¿Será que esas personas son aquellas que defienden a los necios? Aquellas personas que no quieren hacer caso, mi estimado doctor, con el perdón de Paulina, que también alzó la mano para conversar en este momento. Estimado Ángel, yo antes de nada quiero hacer un paréntesis pequeñito. Quiero reconocer a ustedes. 4 comunicadores se juntaron y se como bien a ciertas autoridades que ustedes estén hablando, pensando y siendo la voz de la ciudadanía. Eso les causa indignación, por una sencilla razón, porque obviamente, ¿qué quisieran? Voces cantantes a favor de ellos, de decir que todo está bien, pero ¿cuál es el compromiso ético del periodista? Decir la verdad. Y por eso siempre va a haber detrás a través de las juntas parroquiales, de los consejos cantonales, ¿dónde están los grupos vulnerables? Dar a ellos con raciones, con dotación de alimentos para que no tengan que salir a la calle. Porque si después de esto salen, ya, ahí sí, por favor, son hechos. Pero es un mecanismo en el cual debe haber una política de pensar en el ciudadano. Y ustedes lo están haciendo, están por el camino correcto. Y si existen muchísimas autoridades que van a atacarles y van a buscar en ustedes los culpables, que van a querer hacerlo por desprestigiarlos, no lo hagan caso, porque la ciudadanía sabrá discernir entre ustedes, quienes están día a día construyendo esa información, diciendo la verdad, especialmente visibilizando lo que pasa en la ciudadanía, y los políticos, que lo que buscan es un protagonismo, y quieren a costa de ustedes, de golpearles a ustedes, de decirles a ustedes que no es por subir su imagen, no, bañes en aceite sobre esa gente inadecuada, sobre esos comentarios inadecuados, y vamos adelante, querido compañero. Muchísimas gracias, doctor. Paulina. Aquí, Miguel, también juega un papel importante el tema que tiene que ver a la opinión pública. Si bien es cierto, nosotros a través de los medios de comunicación podemos dar a conocer la información que también obtenemos de parte
de ciertas autoridades que sí nos están dando la información, pero la opinión pública a veces como que tiene también su punto de vista y como tú lo decías hace un instante, no está siendo tomada en cuenta, porque también de ellos depende que la distribución de información a nivel de territorio sea clara y precisa y de esa manera no se vaya tergiversando conforme va pasando en el boca a boca. Es cierto. O sea, mire, no se necesita saturar de información y el gobierno no debe hacer eso. Lo que necesita es una información clara, puntual y específica, ¿sí? Que se conecte entre las necesidades básicas de la población de este momento y lo que el gobierno tiene como proyección de futuro. Nada más. Es decir, que nos digan claramente y no en sobresaltos, una semana más, 2 semanas, ahora le dejo al COE, no sé, el COE sabrá qué hace, entonces cuál es su rol. Y ahora los COEs, la pregunta es, ¿tienen el soporte técnico, sí, para enfrentarlo? ¿Y el soporte comunicacional para comunicarlo? Entonces, esos elementos en medio de una pandemia nos generan más preguntas, más inquietudes que tranquilidades, que certezas. Y ese es el rol de los medios de comunicación que ustedes lo están haciendo. Qué bueno, porque es el mecanismo que la ciudadanía tiene para poder informarse. Y son la voz de la ciudadanía. Esa es nuestra base, y eso nos enseñaron en las escuelas de comunicación, y es lo que aprendemos, y es lo que seguimos haciendo. Miguel, y tanto es el asunto de que hay una coherencia entre lo que se dice, pero de pronto si hay alguna coherencia entre lo que se está tratando de hacer sobre pretexto, y esto es un criterio muy personal, de esta pandemia y todos los efectos que ha generado. Recuerdo muy bien, y está también con nosotros ya el magíster Freddy Agila de la extensión norte amazónica del SPOSH, mucho antes de la pandemia del coronavirus, ya hubo por la intención de recortar el presupuesto a la educación superior, ya hubo la intención de eliminar supuestamente el Estado obeso, burocrático y todo lo demás. Y fíjese usted que ahora también, digo yo, de manera argumentando esta crisis, sus efectos, que no tenemos plata, que cierto es. Yo diría, Nelson, sobre texto diría yo. Sí, gracias. Pero esa es la idea. O sea, ahora nos están queriendo meter el gol aprovechando esta coyuntura. Ya también se habla de eliminar ahora sí ya el subsidio combustible, etcétera, etcétera. Pero fíjense ustedes que se está desplumando a otro elemento fundamental de la sociedad, pues, que es la educación. Usted también, que es docente universitario, sabe muy bien cómo subsisten las universidades públicas y todo lo que tienen que hacer para cumplir con ese reto. Entonces, como que queda allí esa duda, al menos a mí me queda la duda. Antes que no teníamos el coronavirus, ya se hablaba de aquí. Hoy con el coronavirus, pues ya hay que hacerlo. Entonces, realmente el tema de la comunicación estratégica, el mensaje, que es el que tiene que llegarse, pues la verdad que como que a veces no es claro, no es concreto, no es conciso, y de paso tampoco no es ni siquiera oportuno en algunos momentos. Eso es muy cierto y creo que con Freddy coincidiremos plenamente al tener experiencia en la parte académica. Sabemos que la única forma que un pueblo tiene de salir del subdesarrollo es a través de la educación. Miremos todos los ejemplos que existen, Tailandia, Finlandia, etcétera, cómo le apuestan a la educación. Pero claro, aquí perdonamos 4.000 millones de dólares a los grandes empresarios y banqueros y esquilmamos a la educación 100 millones, que es básico y neurálgico para vivir. Aprovechamos de estos elementos para incorporar ciertas políticas que van en desmedro de la ciudadanía y que obviamente nos afectan, porque es al ciudadano de a pie al que le están afectando, al que día a día trabaja, al que hace todo esfuerzo, y nos mandan un pliego de medidas económicas en donde el 75% de la carga de impuestos y de recaudación es al ciudadano y apenas, algunos expertos lo dicen, el 25% para los empresarios. Entonces, la pregunta es, ¿hacia dónde está apuntando el gobierno? Creo que quizás sí tiene una estrategia en la parte gubernamental y todos estamos claros hacia dónde va. Comunicacionalmente vemos que absolutamente nada. Miguel, para irnos despidiendo contigo, pero que no se nos pierda, Miguel, ya tenemos un contacto porque tendremos que seguir hablando. Reflexiones, consejos, recomendaciones, porque como dice un refrán muy cierto por ahí, ¿no? El que no escucha consejos no llega viejo. Así que reflexiones y recomendaciones para nuestros gobiernos locales en el ámbito de la comunicación estratégica en esta emergencia. Yo me iría con 3 cosas. Primero, definan una estrategia clara y un vocero adecuado, que le guste comunicar, y comuniquen en horario AAA a la ciudadanía con un mensaje único, efectivo y veraz. Punto 1. Punto 2.
Lo que deberíamos trabajar es una comunicación estratégica clara pensando en la ciudadanía, con acciones de educomunicación, es decir, hay que educar a la ciudadanía, comunicación para el desarrollo y redes sociales, pensando en cómo yo voy comunicándome con la ciudadanía, es decir, qué necesita de acuerdo a cada sector y cómo establezco programas y campañas. Y eso no involucra costos, por favor. Número 3, respeto al otro, a los funcionarios. Porque aquí lo primero que se hace es pensar en despidos. Vótenles, por favor, afuera. Y la pregunta es, si hay inestabilidad laboral, ¿cómo quieren que los funcionarios municipales o públicos se comprometan y ayuden? 3 elementos claves. Y el cuarto, que viene como atado al segundo, es redes sociales. Somos ahora un mundo tecnologizado y no debemos dejar de lado las redes sociales. No es difícil pensar en el otro, no es difícil entender al otro y establecer estrategias claras, muy importantes. E insisto, una estrategia específica por cada sector. No existe recetas, por favor. Si en Finlandia le dio resultado con los niños o en otra parte con los influencers, quizá en Ecuador no, o quizá en Loreto no, o en el Coca no, quizá en Mejía no. Debe ser específico para cada sector. Y eso, ¿quién lo sabe? Los comunicadores de la zona. Apóyense. Periodismo y comunicaciones institucionales tienen que ser una sola sinergia, porque el interés debe ser el ciudadano, debe ser esa persona que necesita sobrevivir, ¿sí? Esos niños que están ahí en sus hogares. Muchas gracias, Miguel Vázquez, es experto en comunicación estratégica. Bueno, y es un lujo este joven profesional, uno muy bien capacitado en comunicación estratégica, así que lo pueden encontrar en el Facebook. Le vamos a hacer una publicidad al paso a Miguel ahí en el Facebook, cualquier sugerencia. Muchas gracias. Consulta, pues ahí lo encontrarán a Miguel Vázquez, así está en el Facebook también, un docente universitario, ha trabajado en varias instituciones, pues bueno, mucha experiencia, y estos consejos realmente son importantes acá en nuestra provincia de Orellana. Gracias, Miguel, suerte y estaremos en contacto. Gracias a todos y todas. Un abrazo, Freddy, un abrazo, Ángel, un abrazo, Paulina, y gracias a ti, Nelson. Siempre el cariño y especialmente el respeto profesional por su trabajo va en primera línea. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Miguel Vázquez. Nos deja una gran lección en cuanto a lo que nosotros estamos hablando el día de ayer precisamente, y ese es el contacto que tenemos que tener hacia la ciudadanía, hacia las personas que están realizando actividades de socialización, de información y demás. Si por ahí nos topamos con alguien que tiene una inquietud, nosotros tenemos que transmitirla. Ese es el deber del periodista, de canalizar, es el medio de comunicación, o sea, nosotros somos el enlace entre la ciudadanía y las autoridades. Entiéndase, siempre va a ser así. Y si es que hay un llamado de atención o por ahí hay algún comentario y le llega a la autoridad, tiene que de una u otra manera demostrar que eso es verdad o es mentira. Y si se siente aludido, pues tiene todo el derecho de pedir un espacio y decir, bueno, esto están diciendo de mí, o esto están diciendo las autoridades, algo que no me parece y algo que yo quisiera aclarar. Hay ese espacio y hay esa oportunidad. Lo que no hay es el interés, no hay esa valentía de la persona de decir, bueno, voy a solicitar un espacio para participar y aclarar muchas cosas. Que a veces lo que pasa y lo que sucede, lamentablemente estamos a la expensa de que se conviertan en fake news, se conviertan en noticias falsas, en noticias de la actividad, porque quienes estuvieron primero fueron los periodistas de a pie, el celular que avanzó a captar las imágenes y que de una u otra manera ya se difundió la imagen. Y eso no se puede controlar, en ningún momento se puede controlar. Entonces realmente es lo que da. Nos deja una gran lección, doctor. Muchísimas gracias por ilustrarnos en ese tema e ilustrar también a aquellas autoridades y a aquellos representantes que están al frente ahora del manejo de la información como tal. El país lo necesita y nosotros necesitamos transmitir también esa sensación de que estamos bien comunicados para ser buenos comunicadores. Eso nada más. Listo, Angelito. Muchas gracias a Miguel. Y ya tenemos también en la conexión directa y queremos darle la coordinación.